Mi esposo fue ignorado durante toda la fiesta hasta que el prometido lo presentó como su mentor y socio principal, y la sorpresa cambió para siempre la percepción de nuestra familia. Nunca imaginé que amar a la persona correcta me llevaría a descubrir el verdadero rostro de mi familia. Crecí en una casa donde el amor se medía en logros. No en abrazos, no en palabras, sino en premios escolares, en vestidos caros, en fotos perfectas colgadas en una pared perfectamente decorada. Mis padres estaban obsesionados con la imagen. Para ellos, todo se trataba de mantener una fachada de éxito y prestigio. En ese mundo, mostrar debilidad era impensable. Y yo, la hija del medio, fui quien más lo sintió. Mi hermana mayor, Natalia, era la joya de la corona. Desde pequeña, parecía diseñada para complacer. Hermosa, brillante, ambiciosa. Era la extensión viva de los sueños de mis padres. Yo, en cambio, fui la que cuestionaba, la que lloraba por nada, la que hablaba demasiado de lo que sentía y muy poco de lo que lograba. Me llamaban hipersensible como si fuera una enfermedad. Como si sentir demasiado fuera un defecto de carácter. Con los años aprendí a guardar silencio. A sonreír en las cenas familiares mientras soportaba los comentarios pasivo-agresivos de mi madre sobre mi forma de vestir o las miradas de desaprobación de mi padre cuando decía algo poco elegante. Las reuniones familiares eran como obras de teatro ensayadas, y yo siempre sentía que no me habían dado el guión. Cuando conocí a Elías, algo cambió en mí. Lo conocí en un foro sobre emprendimiento social, lejos del mundo superficial en el que me criaron. Él no era ruidoso, no era ostentoso. Era inteligente, cálido, con una forma de mirar que me hacía sentir, por primera vez, suficiente. Tenía una mente brillante para los negocios y un corazón que no necesitaba demostraciones para saberse grande. Nos enamoramos en silencio, sin fuegos artificiales, pero con una convicción que me ancló a tierra. La primera vez que lo llevé a una cena familiar, supe que estaba cometiendo un error. No porque dudara de él, sino porque conocía a los míos. Mi madre apenas lo saludó y mi padre le preguntó si pensaba dedicarse algún día a algo más serio. Natalia sonrió de forma condescendiente y luego lo ignoró durante toda la noche. A mí me regañaron por no traer a alguien a la altura de la familia. Lo que mi familia no sabía, y tampoco quiso saber, es que Elías ya había vendido 2 startups, era inversionista en proyectos de tecnología limpia y mentoraba a jóvenes emprendedores por puro compromiso social. Pero no llevaba reloj suizo, ni apellidos de alcurnia, ni hablaba como un personaje de novela. Y eso para ellos lo volvía invisible. Con el paso del tiempo los gestos de desprecio se volvieron rutina. En cada evento familiar, Elías era el que no recibía copa, el que no salía en las fotos, el que quedaba fuera de las conversaciones importantes. A veces incluso notaba que lo usaban como una especie de castigo hacia mí. Tú elegiste esto, parecía decir cada mirada. Y yo lo sentía. Lo sentía en el estómago, en la garganta, en ese nudo constante que me impedía disfrutar siquiera una comida con ellos. Pero Elías, con esa paciencia que a veces me rompía el corazón, lo soportaba todo con dignidad. Nunca se quejó. Nunca me pidió que los enfrentara. Me decía que entendía, que no quería ponerme entre él y mi familia. Pero yo sí me sentía dividida. Tironeada. Culpable. Y entonces llegó la boda de Natalia. O más bien, el espectáculo. Un evento planeado como una ópera de lujo con 300 invitados, ambientación temática, drones filmando desde el cielo y etiquetas personalizadas en cada asiento. Nosotros recibimos la invitación tarde, sin entusiasmo. Y el día del evento, nos sentaron al fondo. Literalmente. Junto a una columna, cerca de la salida de emergencia. Desde ahí no se veía ni el escenario ni la pista de baile. Pero sí se veía todo lo demás, las risas, los brindis, los abrazos teatrales. Todo lo que se nos negaba. Durante horas, nadie se acercó a saludarnos. A Elías lo ignoraron como si fuera parte del mobiliario. A mí me preguntaban si necesitaba algo, como si fuera una invitada de compromiso. Y mientras los discursos empezaban y los aplausos estallaban, algo dentro de mí empezó a crujir. No era enojo solamente. Era una tristeza profunda, vieja, que había aprendido a disfrazar de aceptación. Hasta ese momento había intentado adaptarme, sobrevivir en medio de una familia que nunca me vio por quien era.
Pero algo en esa noche, en esa mesa escondida, en esa indiferencia sistemática hacia el hombre que más me había amado, me hizo entender que lo que yo vivía no era amor. Era sometimiento. Y aún no sabía que lo mejor, y lo peor, estaba por venir. La traición no siempre llega como un grito. A veces se instala en el silencio. En las miradas que se desvían. En los acuerdos que se hacen a puertas cerradas. La noche de la fiesta, entre luces doradas y copas de cristal, yo aún intentaba sostener la compostura. Estábamos acostumbrados a ser ignorados, sí, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Más hostil. Más calculado. Como si no solo nos hubieran colocado lejos, sino que nos quisieran fuera. Fue durante uno de los brindis previos al anuncio oficial del compromiso cuando empecé a sentirlo. Natalia hablaba, radiante en su vestido blanco, junto a Julián. Hacían bromas sobre cómo se conocieron, agradecían a los asistentes por formar parte del inicio de su legado, y de pronto comenzó el desfile de agradecimientos. Uno por uno fueron nombrando a cada persona influyente que los había apoyado en el camino hacia su unión estratégica y empresarial. Nombraron a mis padres. A inversores. A socios. A diseñadores. A amigos de la familia. Y a nosotros, ni una palabra. Elías apretó mi mano debajo de la mesa. No dijo nada, como siempre. Pero vi en sus ojos algo que pocas veces le había visto, desilusión. No molestia. No orgullo herido. Era más profundo. Como si recién en ese instante se diera cuenta de que jamás, por más esfuerzo que hiciera, lo aceptarían. Respiré hondo, mordiéndome la lengua. Pero lo peor aún no llegaba. Minutos después, Natalia tomó nuevamente el micrófono. Con esa voz segura, esa sonrisa de portada que siempre había usado para conseguir lo que quería, comenzó a relatar cómo había sido el proceso de creación de una nueva línea de hoteles boutique en asociación con la firma de Julián. Un proyecto que, según ella, sería el nuevo emblema de la familia. Y ahí fue cuando sentí que el suelo se me abría. Y por supuesto, dijo Natalia, mirando al público, no a mí, todo esto no habría sido posible sin el mentor principal de Julián, su gran inspiración en negocios sustentables. Hizo una pausa teatral, el señor Ricardo Mendoza. Mi padre. Las palmas estallaron. La gente aplaudía de pie. Y yo no podía respirar. Ricardo Mendoza. Mi padre. El hombre que había tratado a Elías como a un parásito, que había cuestionado cada uno de sus pasos, que lo había ridiculizado en privado durante años. ¿Él era el mentor de Julián? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué nunca dijeron nada? Miré a mi madre. Aplaudía como si la escena fuera un sueño cumplido. Natalia brillaba. Julián asentía, satisfecho. Y yo sentí una furia antigua brotar desde lo más hondo. Elías se quedó inmóvil, como si estuviera atrapado en una de esas pesadillas donde uno intenta gritar, pero no le sale la voz. Sabía que él había estado asesorando discretamente a Julián en sus primeros proyectos. Lo había ayudado a estructurar el modelo financiero de su startup cuando nadie en la familia lo tomaba en serio. Lo había presentado con contactos clave sin pedir crédito. Por ética, por decencia. Por genuino deseo de apoyar. Y ahora, frente a todos, el mérito se lo daban al hombre que más lo había despreciado. Lo sabía, murmuró Elías, casi sin mover los labios. Sabía que esto iba a pasar. ¿Qué sabías? Que no iba a importar lo que hiciera. Siempre iba a ser invisible para ellos. No supe qué decir. Sentí vergüenza. Por ellos. Por mí. Por haber permitido tanto tiempo ese desprecio sistemático. Pero también me dolió por Elías. Porque había entregado su tiempo, su conocimiento, su generosidad, para luego ser borrado de la historia oficial como si nunca hubiera existido. Más tarde, mientras la música subía y la pista se llenaba de rostros felices, Julián se acercó a nuestra mesa. Sonreía nervioso como si supiera lo que había hecho pero no tuviera el coraje de enfrentarlo. Elías, hermano, gracias por venir. Lo que dije fue más por protocolo. Ya sabes cómo son estas cosas. Elías no contestó. Solo lo miró con una calma tan cortante que hasta Julián retrocedió un paso.
Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de intervenir, de justificar, de proteger a nadie. Solo supe una cosa con claridad devastadora: esa noche mi familia había elegido el poder por encima de la verdad. La traición no fue solo borrar a Elías del relato. Fue demostrarme una vez más que yo tampoco importaba, no si me desviaba del guión. Y aunque no lo sabía en ese momento, ese sería el comienzo del final. Esa noche no dormí. Elías tampoco. No cruzamos muchas palabras al salir de la boda, ni en el trayecto en auto de regreso a casa. El silencio entre nosotros no era hostil, era denso. Cargado de todo lo que aún no nos atrevíamos a decir. Me senté en el borde de la cama y me quité los zapatos como quien deja atrás una versión rota de sí misma. Todavía tenía la imagen de mi padre recibiendo aplausos por un trabajo que no hizo, mientras Elías, el verdadero mentor, era ignorado como si fuera un intruso. Lo miré. Estaba junto a la ventana, con la camisa arrugada y los hombros vencidos. Lo había visto enfrentar reuniones con inversores millonarios, defender ideas innovadoras con una pasión casi feroz. Pero esa noche parecía derrotado. ¿Te arrepientes de haber ido?, le pregunté apenas susurrando. Elías giró levemente la cabeza y me miró con una tristeza que dolía más que cualquier palabra. No. Me arrepiento de no haberte abierto los ojos antes. Y ahí fue cuando se quebró algo dentro de mí. No porque me lo dijera él, sino porque sabía que tenía razón. Había pasado años pidiendo paciencia. Años minimizando ofensas, justificando humillaciones, tratando de construir puentes sobre escombros. Creí que podía salvar algo. Que si yo cambiaba, si me esforzaba, si mediaba, mi familia me amaría como necesitaba ser amada. Pero esa noche lo entendí: no se puede negociar con alguien que se alimenta de tu sumisión. Los recuerdos empezaron a caer sobre mí como una tormenta. Los comentarios sarcásticos de mi hermana sobre mi carrera modesta, las veces que mi madre insinuó que me casé, por desesperación, la forma en que mi padre nunca miró a Elías a los ojos. Y lo peor, mi propio silencio. Mi complicidad disfrazada de paz. Lloré. Lloré con una furia contenida durante años. Lloré por cada vez que me callé para no incomodar. Por cada sonrisa forzada. Por cada trago amargo disfrazado de gratitud. Elías se acercó y me tomó la mano. No me dijo que todo estaría bien. Solo me sostuvo. Y en ese gesto entendí la diferencia entre amor y pertenencia. No tienes que seguir aguantando esto, me dijo. Ni por ellos, ni por mí. Fue ahí. En ese momento. En medio del dolor, del agotamiento, del hartazgo, decidí que no más. Decidí que no volvería a permitir que me definieran a través de su desprecio. Que no seguiría priorizando la idea de familia por encima de mi dignidad. Que el amor real no exige negarse a una misma para conservar un asiento en una mesa donde uno siempre es el plato frío. Pero la decisión no fue limpia. Ni inmediata. El amor por la familia no se apaga con un interruptor. Vino acompañada de culpa. De preguntas. ¿Estaba traicionando a mis padres por elegir a Elías? ¿Era yo la que se había vuelto resentida? ¿Qué dirían los demás? Y sin embargo, por primera vez, la voz que me hablaba desde adentro no era de duda, sino de certeza. Ya no quería convencer a nadie de nuestro valor. No quería disculparnos por existir. Quería paz. Quería respeto. Quería espacio para respirar sin miedo al juicio. Ese fue mi punto de quiebre. No un estallido. No un portazo. Fue una rendición. Me rendí ante la verdad: esa familia, tal como era, no me hacía bien. Y elegir alejarme no era cobardía, era valentía. Esa noche, sin necesidad de promesas ni juramentos, supe que algo cambiaría. Que no volvería a someterme al molde que construyeron para mí. Que no me quedaría a recoger las migajas del cariño que siempre pusieron en manos de otros. Y aunque aún faltaban confrontaciones, límites y despedidas por decir en voz alta, esa fue la primera noche en la que, desde hacía mucho tiempo, me sentí libre. Triste, sí. Herida. Pero libre. No planeé la confrontación. No me senté a escribir un discurso ni ensayé frente al espejo. Solo sabía que ya no podía seguir callando. Algo dentro de mí se había roto,
y ese silencio sostenido por años se volvió insoportable. Fue el domingo siguiente a la fiesta. Mi madre nos había invitado a un almuerzo íntimo en su casa. Lo habitual después de cualquier evento importante, la reconstrucción narrativa, la revisión de fotos, los comentarios cargados de condescendencia. Pero esta vez Elías no vino conmigo. Y esa fue mi primera decisión consciente de marcar una distancia. Quería enfrentar esto sola. No porque él no tuviera derecho, sino porque por primera vez en mi vida, sabía que esto era mío. Mi herida. Mi historia. Al llegar, mi hermana ya estaba allí, radiante y eufórica, como si la fiesta aún no hubiera terminado. Julián a su lado, más callado. Y mis padres, sentados en el comedor, hablaban con una familiaridad que me resultó ofensiva. Me senté frente a ellos. Mi madre me sirvió café como si todo fuera normal. ¿Y Elías?, preguntó con un tono que no disimulaba su desaprobación. No quiso venir, respondí. Y francamente no sé si volverá a hacerlo. Hubo un silencio incómodo. Mi padre ni levantó la vista del periódico. Tuvieron una discusión. Intervino Natalia con una sonrisa falsa. A veces los hombres se toman las cosas muy personales. Julián también estaba un poco sensible por el tema del discurso, pero ya lo superó. Ahí supe que era ahora o nunca. No fue sensibilidad, dije mirándola directamente. Fue humillación. Mi madre dejó la taza sobre el plato con más fuerza de la necesaria. ¿A qué te refieres? A lo que ustedes hicieron. A la forma en que borraron a Elías de la historia. A cómo premiaron a papá por un trabajo que no hizo, mientras ignoraban al hombre que sostuvo en silencio gran parte del proyecto. Mi padre bufó. Bajó el periódico molesto. ¿Ahora resulta que este chico fue el héroe de la noche? Por favor. No se trata de héroes. Se trata de respeto. De justicia. Elías los ayudó. Ayudó a Julián. Les dio ideas, contactos, apoyo. Y ustedes lo invisibilizaron como si no existiera. Natalia se cruzó de brazos. Eso no es verdad. Julián tomó sus propias decisiones. Y si no mencionamos a Elías fue porque no queríamos mezclar lo empresarial con lo personal. No era el momento. ¿Y cuándo es el momento? ¿Cuándo van a reconocer todo lo que ha hecho? ¿O es que no soportan la idea de que alguien fuera del linaje Mendoza tenga mérito? Mi madre levantó la voz con esa firmeza fría que siempre usaba para descalificar sin perder la compostura. No estás siendo objetiva. Nos ha costado mucho levantar esta familia. No es fácil integrar a alguien como Elías, con su forma de pensar, con su manera de ver el mundo. ¿Alguien como Elías? ¿Qué significa eso? No todo el mundo encaja, querida, dijo Natalia, con esa superioridad que le salía natural. Algunos simplemente no pertenecen. Y ahí, en esa frase, en esas 4 palabras, no pertenece, se condensaron todos los años de desprecio, de exclusión, de frialdad calculada. Me levanté. Tienen razón. Elías no pertenece aquí. Pero, ¿saben qué? Yo tampoco. ¿Estás diciendo que vas a alejarnos por él? Mi madre alzó la voz por primera vez, visiblemente afectada. No. Voy a alejarme por mí. Porque estoy cansada de forzar algo que solo existe cuando me someto. Porque me cansé de disfrazar de amor lo que es puro control. Mi padre golpeó la mesa. Basta ya. ¿Cuándo te volviste tan desleal? No soy desleal por poner límites. Soy leal a mí misma. Algo que ustedes nunca me enseñaron porque estaban demasiado ocupados proyectando la imagen de familia perfecta. Natalia se echó a reír, nerviosa. Dios, siempre tan dramática. ¿Dramática? Mi voz temblaba, pero ya no de miedo. Lo dramático fue pasar años queriendo ser suficiente para ustedes. Lo dramático fue ver cómo se repetía con Elías el mismo patrón de rechazo disfrazado de exigencia. Lo dramático es que sigan creyendo que pueden manipular el relato y que nadie lo va a decir en voz alta. Miré a Julián. No había dicho una palabra. Pero su rostro revelaba vergüenza. Sabía lo que Elías había hecho por él.
Sabía el daño. ¿Y tú? Le pregunté directamente. No tienes nada que decir. Tragó saliva. Murmuró. Yo no supe cómo manejarlo. Pues ahora ya sabes. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Mi madre me siguió con pasos apresurados. Por favor, no hagas esto. Somos familia. Me detuve en seco. Una familia no debería doler así. Y me fui. Sin portazo. Sin gritos. Pero con una claridad luminosa que me sostenía por dentro. Había hablado. Por mí. Por Elías. Por la versión de mí que durante años se creyó indigna. Y aunque sabía que lo que venía sería difícil, las críticas, los cuchicheos, el aislamiento, también sabía que había recuperado algo invaluable, mi voz. Después de la confrontación, el silencio llegó como un huésped incómodo. Ni llamadas ni mensajes. Nada. Mi madre dejó de escribirme los domingos. Natalia no volvió a invitarme a sus almuerzos. Y aunque al principio sentí el vacío como una herida fresca, poco a poco descubrí que ese silencio no era castigo, era alivio. Los primeros días fueron los más difíciles. Mi mente jugaba con escenarios de reconciliación forzada. Recordaba cumpleaños, navidades, el olor de la cocina familiar. Había algo profundamente arraigado en mí que gritaba, no puedes soltarlos. Pero cada vez que dudaba, recordaba esa frase, no pertenece. Y recordarla me devolvía el foco. Así comencé a establecer mis límites. No desde el rencor, sino desde la necesidad de sanarme. El primer límite fue no responder. No justificar mi ausencia. No explicar mis decisiones a quienes solo escuchaban para atacar o invalidar. Me escribieron, eventualmente. Mensajes pasivo-agresivos disfrazados de preocupación. Te olvidaste de mamá, no puedes seguir con ese resentimiento, Natalia está triste, ¿vale la pena todo esto? No respondí. No porque no me doliera, sino porque entendí que cada palabra mía era interpretada como una amenaza. Aprendí que el silencio a veces es el único lenguaje que la manipulación no puede traducir. El segundo límite fue proteger a Elías. Él me ofreció estar en cada conversación difícil, pero decidí que esta vez no lo pondría al frente de mis batallas. No era su responsabilidad remediar el desorden emocional de mi familia. Le pedí que confiara en mí, y lo hizo con ese respeto silencioso que siempre tuvo por mis tiempos. El tercero fue físico, cambié rutinas, evité encuentros forzados, incluso rechacé invitaciones a eventos familiares sin remordimiento. Cuando mi madre me llamó semanas después, para pedirme que asistiera al cumpleaños de mi padre por educación, le dije simplemente: no me siento segura allí. Y ya no me voy a poner en lugares donde me minimicen. Ella suspiró ofendida. Me colgó sin responder. Pero yo colgué con la calma de quien se eligió a sí misma. El cuarto límite fue interno, dejar de necesitar validación. Por años busqué aprobación en los gestos, en los estamos orgullosos de ti, que nunca llegaron. Solté esa expectativa. Dejé de pedirle a una pared que me devolviera el eco de lo que yo ya sabía, que valgo incluso si ellos no lo reconocen. Fue un proceso. No lineal. Hubo días de duda. De llanto. De preguntarme si estaba exagerando. Pero en esos días, me aferraba a la nueva paz que habitaba mi casa. A las conversaciones sinceras con Elías. A la sensación de respirar sin culpa. Poner límites no es levantar muros para siempre. Es abrir la puerta solo a quienes saben cómo entrar sin destruir. Y mi familia, hasta ahora, solo sabía entrar arrasando. No sé si algún día cambiarán. No sé si volverán de otra manera. Pero lo que sí sé es que yo ya no soy la misma. Y que quien regrese, si regresa, tendrá que encontrarse con esta versión mía, firme, despierta, y cansada de mendigar amor donde no lo hay. Porque aprendí que poner límites no aleja a quienes te aman. Aleja a quienes se beneficiaban de tu silencio. Y yo ya no estoy dispuesta a callar. Crecí creyendo que amar a la familia era sinónimo de aguantar. De soportar comentarios hirientes porque así somos. De asistir a cada reunión, de reír cuando tocaba, de callar lo que dolía.
Me enseñaron que la sangre era una deuda eterna, no un lazo elegido. Pero un día desperté agotada. No físicamente, sino emocionalmente. Harta de sonreír por compromiso. Harta de pedir espacio y que me llamaran ingrata. Harta de sacrificar mi paz por cumplir con un guión que no escribí. Y entonces entendí, amar no es lo mismo que aguantar. Y familia no es quien comparte tu apellido, sino quien respeta tu alma. Elegir la paz fue en un principio como caminar sobre vidrio. Me sentía desleal. Ingrata. Como si estuviera abandonando algo sagrado. Pero con el tiempo descubrí que lo único que abandonaba era la idea de que tenía que destruirme para pertenecer. Dejé de asistir a reuniones familiares donde sabía que me mirarían como si fuera una extraña. Dejé de justificarme con cada decisión. Dejé de cargar con la culpa que no era mía. A cambio, empecé a disfrutar de los domingos en casa sin tensión. Cocinando con Elías, riendo sin medir cada palabra. Empecé a reunirme con amigos que me escuchaban sin compararme con nadie. A construir una vida que no giraba en torno a ser aceptada por personas que siempre me quisieron a medias. Elegir la paz me permitió reconectar conmigo misma. Redescubrir mis gustos, mis límites, mi voz. Me vi a través de mis propios ojos, no de los de mi madre, que siempre me juzgaron con exigencia, ni de los de mi hermana, que siempre me vieron como una sombra. Y con el tiempo, también aprendí a perdonar. No porque ellos lo hayan pedido. No porque lo merezcan. Sino porque necesitaba soltar la rabia para hacer espacio a algo mejor. Perdoné desde lejos. Sin reconciliación forzada. Sin volver al mismo lugar que me rompió. A veces me preguntan si extraño a mi familia. La respuesta es compleja. Extraño lo que quise que fueran. Extraño la idea de hogar. Extraño a la hija que fui, que creía que con amor todo se podía arreglar. Pero no extraño la angustia en el estómago antes de cada cena. No extraño medir mis palabras. No extraño ver a Elías fingiendo que no le duele. Elegir la paz fue también elegirlo a él. Elegirme a mí. Elegir una nueva forma de vivir, donde no tengo que pedir permiso para ser quien soy. Y no fue fácil. A veces el corazón duele más cuando se libera que cuando está atrapado. Pero ese dolor me construyó. Me hizo más fuerte. Más clara. Más mía. Hoy entiendo que no nací para cumplir expectativas ajenas. Nací para vivir una vida honesta con vínculos reales. Y si eso significa perder la aprobación de quienes nunca me miraron con ternura, entonces bien perdido está. Porque ahora sé que la paz no es ausencia de conflicto. Es la presencia de coherencia. De amor real. De verdad. Y yo elijo eso. Una y otra vez. Después de poner límites, después de elegir la paz, lo que vino fue un silencio largo y revelador. Al principio lo sentí como una pérdida, la ausencia de mensajes, la falta de invitaciones, la certeza de que para ellos, yo me había convertido en la que traicionó a la familia. Pero con el tiempo ese silencio se transformó en espacio. En libertad. En aire limpio para respirar sin miedo. Las consecuencias fueron reales. Mi madre dejó de llamarme. Mi padre, según supe por conocidos, decía que me había dejado lavar el cerebro por un hombre ambicioso. Natalia me eliminó de sus redes sociales, como si pudiera borrar con un clic la historia que compartimos. Pero no me sorprendió. Siempre había sido más fácil para ellos desterrar lo incómodo que enfrentarlo. Lo que sí me sorprendió fue cómo, a pesar de todo, yo estaba bien. No perfecta. No ilesa. Pero bien. Firme. Más en paz que nunca. Y es que crecer duele. Es perder ilusiones que uno cuidó por años, como si fueran tesoros, cuando en realidad eran cadenas disfrazadas de amor. Hubo momentos en los que dudé. En los que el peso de la soledad me hizo temblar. Como cuando nació el primer hijo de Natalia, y no fui invitada al bautizo. O cuando vi una foto de toda la familia celebrando un aniversario, como si yo nunca hubiera existido. Pero en vez de usar esas heridas para volver arrastrándome, las usé para mirar hacia adentro. Para reconstruirme. Me volqué a mi vida con Elías.
A nuestra casa, a nuestros proyectos. Hicimos un viaje que siempre habíamos pospuesto, y una noche, caminando por una calle desconocida en Lisboa, me escuché decir en voz alta: estoy feliz. De verdad. Y no era una felicidad eufórica ni perfecta. Era una felicidad tranquila, madura, de esas que nacen cuando por fin te sientes libre de agradar. También me acerqué a nuevas personas. Empecé a rodearme de vínculos elegidos, no heredados. Encontré amigas con quienes no tenía que justificarme. Personas que celebraban mis logros sin comparaciones, sin sarcasmos velados. Y quizás lo más importante, empecé terapia. Por mí. No para arreglar a nadie, sino para entender por qué tardé tanto en elegirme. Ahí comprendí cuánto tiempo pasé buscando amor en lugares donde solo había exigencias. Cuánto me negué a ver por miedo a quedarme sola. La sanación no fue rápida ni lineal. Algunas heridas siguen ahí. Pero ya no sangran. Ahora son cicatrices que me recuerdan hasta dónde llegué. Y en ese proceso, también cambiaron mis relaciones con otras personas. Con mi esposo, por ejemplo. Elías y yo siempre tuvimos una relación sólida, pero después de todo esto, se volvió más profunda. Más auténtica. Saber que él estuvo dispuesto a quedarse incluso cuando era más fácil irse, me mostró un amor que no había experimentado nunca, el que no necesita demostrar nada, solo estar. Hoy cuando pienso en mi familia de origen, ya no lo hago con rencor. Lo hago con compasión y con distancia. No sé si algún día volverán a mi vida. No sé si estoy dispuesta a dejarlos volver. Pero sí sé que si lo hacen, será bajo otras condiciones. Ya no estoy disponible para dinámicas que me hieran. Ya no me interesa encajar si eso implica dejar partes de mí afuera. He cambiado. No porque ellos me hayan dado espacio para hacerlo, sino precisamente porque me lo negaron. Y ese es mi mayor crecimiento, haber entendido que la familia puede ser una bendición, o una lección. Y en mi caso fue ambas. Ahora al mirar atrás no me arrepiento de haber hablado, de haberme apartado, de haber defendido a Elías y sobre todo, a mí misma. Porque si no lo hubiera hecho seguiría atrapada en una historia escrita por otros. Y yo finalmente he comenzado a escribir la mía.